Bienvenidos a su curso de estadística. Mi nombre es Lady Joana Botero. El tema de hoy corresponde a tablas para variables cuantitativas. Estas tablas de frecuencias deben tener en cuenta datos cuantitativos. Para este caso tenemos 20 datos correspondientes a pesos de adultos en un grupo social. Como se muestran a continuación, tenemos 50, 56, 60, 61, 80 y así sucesivamente todos los datos que se muestran en kilogramos. Para construir nuestra tabla para variables cuantitativas hay que tener en cuenta tres fórmulas. La primera fórmula corresponde a la cantidad de intervalos, la segunda fórmula corresponde al rango y nuestra última fórmula corresponde a la amplitud de los intervalos. La primera fórmula es 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n corresponde a la cantidad de datos. En este caso tenemos 20 datos. Entonces, aplicamos la fórmula 1 más 3.3 por el logaritmo de 20. En este caso, esta fórmula nos da 5.2. Este valor lo vamos a redondear al valor anterior. El rango corresponde al valor máximo menos el mínimo. En este caso, nuestro valor máximo es 80 kilogramos y nuestro valor mínimo es 50. 80 menos 50, 30. Este sería el valor del rango. Por último, aplicamos la fórmula de la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo va a ser entonces el cociente entre el rango y la cantidad de intervalos que ya calculamos anteriormente. Para este caso entonces tenemos 30 dividido entre 5 igual a 6. Para realizar los intervalos arrancamos con el valor mínimo, que dijimos que era 50, y le vamos a ir sumando la amplitud del intervalo. Como la amplitud nos dio 6, entonces sería 50 hasta 56. El siguiente intervalo arrancaría en el siguiente valor. Como acá terminamos en 56, arrancamos en 57 y le sumamos la amplitud. En este caso sería 57 a 63. El siguiente intervalo va a quedar entonces el siguiente valor, 64, le sumamos 6, nos daría 70. Y así sucesivamente para todos los intervalos. Finalmente debemos obtener exactamente 5 intervalos, que fue lo que nos dio nuestra fórmula. La siguiente columna de nuestra tabla corresponde a la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre los dos valores del intervalo. En el primer caso tenemos el intervalo entre 50 y 56 y el punto medio corresponde a 53. Otra manera para calcular la marca de clase sería sumando el valor mínimo del intervalo y el valor máximo. En este caso 50 más 56, lo dividimos entre 2 y esto nos da igualmente 53. Asimismo calculamos todos los valores de la marca de clase, obteniendo los valores 53, 60, 67, 74 y finalmente 81. La siguiente columna de nuestra tabla corresponde a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta quiere decir el conteo de valores que hay en cada uno de los intervalos. Una manera más fácil de calcular esta frecuencia es ordenando los datos de menor a mayor, es decir, de forma ascendente, de la siguiente manera: 50, 56, 58, 59, así sucesivamente hasta llegar al final, al último valor de nuestros datos, que sería 80 kilogramos. En el primer caso tenemos que el primer intervalo es de 50 a 56. En este caso tenemos exactamente dos valores en este intervalo. Para el siguiente intervalo, entre 57 y 63, tenemos 10 valores. Así sucesivamente contamos en cada uno de los intervalos cuántos valores hay y finalmente la suma de todas estas frecuencias absolutas debe dar 20. La siguiente columna corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Es esta misma frecuencia que calculamos, pero esta vez la vamos a ir acumulando. El primer dato, tomamos entonces el mismo, 2. Para el siguiente dato vamos a ir sumándole lo que aparece en la primera columna, en este caso 10. 2 más 10, 12. Luego le sumamos el siguiente, es decir 4, y esto nos va a dar 16. Así lo vamos sumando y acumulando y finalmente la prueba de que la tabla nos está quedando bien es que nos debe dar la cantidad total de datos, en este caso 20. La siguiente columna corresponde a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa también se llama frecuencia porcentual. Lo que vamos a hacer aquí es calcular un porcentaje. El primer valor lo vamos a calcular dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total, es decir, 2 sobre 20. Este valor nos da 0.1, que quiere decir el 10% de los datos.
Para calcular el siguiente valor, entonces tomamos la segunda frecuencia absoluta, en este caso 10. 10 dividido 20 es igual a 0,5. 0,5 quiere decir el 50% de los datos. Así sucesivamente vamos teniendo en cuenta todas las frecuencias absolutas, las vamos dividiendo sobre el total de datos, es decir 20, y así obtenemos todas nuestras frecuencias relativas. La última columna de nuestra tabla corresponde entonces a la frecuencia relativa acumulada. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso vamos a tener en cuenta los valores correspondientes a las frecuencias relativas. El primer valor entonces sería 0,1. A este 0,1 le vamos a sumar el siguiente valor de la frecuencia relativa, es decir 0,5, y esto nos da 0,6. Luego le sumamos 0,2 dando 0,8, luego le sumamos 0,15, esto nos da 0,95 y finalmente le sumamos el último valor, 0,05. La prueba entonces es que aquí el resultado nos da 1, es decir que debe sumar todo el porcentaje, el 100%. Ahora que ya tenemos nuestra tabla lista, vamos a interpretar algunos de los valores. Debemos tener en cuenta los valores que sean más relevantes dentro de la tabla. En la primera columna de frecuencias absolutas tenemos un valor muy pequeñito que es el 1. Esto quiere decir que una sola persona tiene peso comprendido entre 78 y 84 kilogramos. Otro valor importante corresponde al 50%, como lo podemos observar en la frecuencia relativa. En este caso, el 50% de las personas tienen pesos comprendidos entre 57 y 63 kilogramos. Finalmente, entonces, vamos a interpretar el valor de 0,8. Este 0,8 se encuentra dentro de la columna de la frecuencia relativa acumulada. Como es un valor acumulado, quiere decir que el 80% de las personas tienen un peso de 70 kilogramos o menor. Menor, ¿por qué? Porque es un valor acumulado, como su nombre lo indica. Espero que este tema sea de su utilidad. Muchas gracias.